Bueno, están todos listos para que empecemos. Antes que nada, quería saber si habían avanzado algo con el trabajo práctico que les había puesto, el último de serie de Fourier. Si habían tenido algún inconveniente, si querían hacer alguna observación, alguna duda. Ya desde la semana que viene pasamos a un nuevo tema, así que, bueno, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Eh, Recuerden que como yo les digo siempre, no dejen pasar el tren, la cosa se va complicando. Ya de la semana que viene afrontaremos los circuitos, resolución de circuitos con excitaciones no periódicas, donde vamos a tener que usar la herramienta transformada de Fourier. Y con eso vamos a ir terminando el estudio de los circuitos, porque ya vamos a saber resolver circuitos con excitación continua, excitación sinusoidal, excitación periódica, excitación no periódica, y ya prácticamente hemos barrido con todos los tipos de circuitos que pueden encontrarse en la profesión. De manera tal que, bueno, vayan preparándose, porque el segundo parcial va a ser por ahí del 20 de noviembre, la tercera semana de noviembre. Así que, bueno, vayan preparándose, porque no dejen para el final, porque es un tema, todo esto que hemos visto en conjunto, bueno, tiene su dificultad y hay que saber estudiarlo. ¿Mm? Bueno, yo voy a mostrar un poco, vamos a hablar, si quieren, no hay teoría esta semana, no he publicado teoría para no complicarle la vida con la práctica. Veamos un poquito, si quieren, el trabajo práctico. Yo no lo voy a resolver, sino que les voy a dar una vista general. El práctico es este, a ver, no he partido pantalla. ¿Están viendo el práctico? Sí, sí se ve. Bueno, ustedes recuerdan, este trabajo práctico ya es de resolución de circuitos específicamente. Entonces hay que conseguir las variables eléctricas que nos están pidiendo cuando nosotros tenemos excitaciones poliarmónicas. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el problema número 1 nos dice que tenemos un rectificador, es un elemento que genera una tensión. Esa tensión tiene esta forma. Ya me dan la serie de Fourier de la excitación, a distinción de lo que pasaba en el práctico anterior. En los prácticos anteriores, que uno estaba consiguiendo la serie de Fourier, ya en este práctico está dada, es una serie de Fourier claramente que tiene un valor continua y tiene cosenos pares, como ustedes ven, tiene la frecuencia 2 omega 0, 4 omega 0, etcétera, etcétera. Además dice que la frecuencia fundamental es 377 radianes por segundo, y esa señal que está puesta acá, vamos a poner otro color, que está puesta en estos bornes, excita este circuito. Y lo que pide el problema es que encontremos la tensión en bornes de la carga de 2000 ohm. Es decir, lo que están pidiendo es esta tensión, que a su vez es la tensión también del condensador, que está en paralelo con la resistencia de 2000 ohm. Bueno, la resolución, si ustedes siguen el método que vimos en la clase de resolución de circuito poliarmónico, lo discutimos en la clase pasada, vimos que aquí se aplica el principio de superposición. Es decir, si yo tengo una excitación poliarmónica, las corrientes que yo voy a obtener, o las tensiones que yo voy a obtener, son también poliarmónicas, y cada armónica puedo obtenerla como la representación de ese mismo circuito para la excitación correspondiente. Entonces, fíjense, esta tensión BDT tiene un componente que es 2Bm sobre pi, el componente de continua,
es 2Bm sobre pi. ¿Lo ven? Porque es 2Bm sobre pi por 1. Ese será el primer componente. Luego tenemos el segundo componente ya, que es la de la segunda armónica, B2 de t, que es 2Bm sobre pi por 2 tercios de coseno de 2 omega t. Luego tenemos la cuarta armónica, B4 de t, que es igual a 2Bm sobre pi por menos 2 sobre 15 avos coseno de 4 omega 1t. Ahí hay un alumno que quiere entrar, tengo que volver de nuevo. El último que dejo entrar. Bueno, señor Rodríguez, lo dejé entrar, pero hace ya más de 10 minutos que hemos empezado, ¿no? Así que ya, como dije la otra vez, a los que entran tarde ya no los puedo hacer entrar porque estoy dictando clase con la pizarra y no veo el Meet. Así que sigamos. Muy bien, es que disculpe, recién llego de trabajo. Está bien, lo que pasa es que los otros chicos tienen que esperar que ahora de nuevo empalmemos, y es muy complicado de empalmar. Bueno, estábamos entonces que teníamos esta excitación poliarmónica. Esta excitación tenía desglosado esta expresión en las correspondientes armónicas. Entonces, cada una de estas armónicas va a dar un circuito. Es decir, por ejemplo, la armónica, la componente de continuo, la primera, va a ser una excitación de continua, que va a valer este valor, 2Bm sobre pi, que está aplicada al circuito este. Ese sería el circuito, ¿no es cierto? Pero esto es una continua. Y yo tengo que calcular lo que me pide el enunciado, es esta tensión. Eso es lo que pedí el enunciado. Entonces, si esto es continua, esto va a ser un corto, esto va a ser abierto, entonces la tensión B0 para la primera armónica va a ser 2Bm sobre pi, porque va a ser la tensión del generador. Esa va a ser para la primera, es decir, para esta componente de la tensión. La segunda armónica, vamos a ver la segunda armónica. Segunda armónica. Recordemos que esa segunda armónica tiene una expresión B2 de t, esta que acabamos de poner acá. Entonces acá vamos a poner B2 de t. Y entonces tenemos este otro circuito donde esta B2 de t lo podemos, si queremos, podemos pasarlo a fasor. Entonces esta B2 de t va a tener un fasor B2 que va a tener un módulo que va a ser el valor eficaz del pico. El valor eficaz del pico es 4Bm sobre 3pi sobre raíz de 2, con un ángulo de 0, porque no tiene un ángulo. Entonces, ¿cuánto vale la reactancia XL de esta bobina? Bueno, esa bobina, la reactancia XL va a ser J omega, J2 omega, porque es la segunda armónica, y omega en el enunciado era, ¿cuánto era? 377 radianes, por la bobina, que son 5 Henrys. Bueno, eso va a dar un valor enorme. ¿Qué reactancia va a tener el condensador? Menos JXC, entonces menos JXC va a ser 1 sobre omega, que es 2 por 377, por C, que es igual a 10 microfaradios. Bueno, eso va a dar un valor. Con ese valor,
con esos valores yo ya puedo calcular la tensión, por ejemplo, BC2. Le llamemos BC a la tensión de salida, ¿no es cierto? Lo que nos piden. BC2 por divisor de tensión va a ser B2 por el paralelo, son divisores de tensión, es decir, la tensión que cae en la resistencia de 2000 ohm es la del paralelo de 2000 en paralelo con menos JXC sobre JXL más 2000 en paralelo, perdón, sí, en paralelo con menos JXL. Bueno, un divisor de tensión. Con eso conseguimos el fasor BC2 y entonces ahí podemos conseguir BC de T, BC2 de T, que va a ser un valor de pico por coseno de 2 omega 1T más el ángulo que salga de acá. O sea, convertir un fasor en una onda de tensión. Es decir, hemos hecho el trabajo para continua, hemos hecho el trabajo para la segunda armónica, para la cuarta armónica va a ser lo mismo, nada más que la bobina y el condensador van a tener otra impedancia, pero el procedimiento, obviamente la tensión también va a ser distinta, pero el procedimiento es el mismo. Cuando yo ya tenga BC2 y tengo B0 y puedo calcular también BC4 de T, que es la otra que me piden, entonces la tensión BC va a ser B0 más BC1 de T más BC4 de T. Y ese sería el resultado que me estaban pidiendo para calcular la tensión poliarmónica en la resistencia de 2000 ohm. Es el mismo procedimiento que vimos en la clase teórica para resolución de circuitos poliarmónicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí se lo escucha. Ah, bueno. Me asusté, pensé que se había borrado algo. Bueno, no sé si están copiando, borro, ¿qué van a hacer? Bueno, usted está grabando, pero el resto de los chicos. Bueno, perfecto, entonces borramos. Yo los problemas no los voy a resolver tal como lo hice ahora, simplemente el del primero es un demo de cómo se resuelve un circuito poliarmónico estándar. Después, en más, la diferencia radica en la complicación del circuito y en la, digamos, en la estructura del circuito para aplicar las técnicas correctas. El problema 2 dice, el siguiente circuito debemos obtener la corriente IDT, la corriente IDT es esta, siendo E de T igual a 10 más 5 seno más 15 seno, es decir, que me dan también la serie de Fourier de la tensión E de T, es decir, esta tensión. Entonces tengo que conseguir E de T, es exactamente lo mismo que este, o sea, la misma mecánica, tengo que calcular la corriente para esta armónica, para la componente continua, para esta otra armónica y para esta otra armónica. Y después sumar esa tensión. Es decir, supongamos, yo voy a ver nada más que el de continua. Dice que E de T tiene un valor E igual a 10 voltios, la componente de continua es esta. Entonces, el circuito que queda es como si yo tuviese una fuente de 10 que está atacando, vamos a dibujarlo como está ahí, así no haya problemas. Tenemos así, la bobina al ser un corto, es un corto, tenemos la resistencia, esto es un circuito abierto porque es continua, después cerramos por acá, a ver, acá teníamos, perdón, acá teníamos un condensador, es un circuito abierto, y acá tenemos una resistencia, que no la dibujé. Ese sería el valor equivalente para la componente de continua. Entonces, lo que me están pidiendo es la corriente por acá.
I de T, o I. Sabemos que la I que circula por ahí va a ser 0, porque no tiene componente continuo a la corriente que me están pidiendo, porque hay un condensador y el condensador en continuo es abierto. Luego tenemos la primera armónica. Bueno, es como si yo tuviese el circuito de esta manera, y acá tengo un generador que va a ser B1 de T, o sea, va a ser lo que me dice el enunciado, es 5 seno de 1000T. ¿Mm? Entonces, tenemos lo que hay que calcular, obviamente, son los valores de reactancia. Esto va a ser 1, esto va a ser 1 siempre, esto va a ser 0,6, y acá vamos a tener un JXL, que va a ser omega por la L, y el omega es esto. Acá tendremos menos JXC, y aquí también tendremos menos JXC2. Con lo cual calcularemos con las técnicas circuitales la corriente I1 de T, que sería la correspondiente a esta fuente de tensión. Bueno, luego hay que hacer el mismo cálculo con esto y después sumar, como hicimos en el ejercicio anterior, el resto. ¿Está claro? O sea que el problema 2 no tiene nada extraordinario. El problema 3 es un problema que claramente tiene la misma mecánica, pero con un razonamiento que sí quiero que lo hagan ustedes solos. Es decir, esto ya no se lo voy a dar yo, porque tiene una pequeña upgrade. Chicos, vayan poniendo la asistencia en el aula virtual, por favor, mientras yo hablo. Digamos, estos dos primeros problemas son para aplicar técnicas de resolución directamente. Y este problema 3 lo que hace es decir, bueno, este circuito, un simple circuito RLC que está alimentado por una corriente IDT, una fuente. La fuente tiene esta serie de Fourier, tiene la primera armónica, la tercera y la quinta armónica, y me dan un dato, me dicen, fíjese que el valor eficaz de la tensión en la bobina es 100 voltios y debemos determinar la inductancia. Es decir, acá, ¿qué datos tenemos? Tenemos la corriente, tenemos la fuente de corriente. Por lo tanto, si yo tengo la fuente de corriente, puedo calcular la tensión. Si tengo la tensión, BL, tengo la serie de Fourier de la corriente, tendré la tensión correspondiente. Esa tensión va a quedar en función de la reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque justamente L es lo que debo averiguar, o sea, que va a quedar en función de L, la tensión. Pero, yo calculo la tensión BL de T, que va a quedar como función de XL o de L. Pero me dan el dato que la tensión eficaz, inductiva son 100 voltios. ¿Cómo calculo la tensión eficaz inductiva? Bueno, acuérdense que el valor eficaz o valor RMS era igual a la raíz cuadrada del valor de continuo al cuadrado más la suma. Bueno, eso está en la teoría de 1, en este caso, a infinito pongo porque es general. En este caso vamos a tener solamente hasta la armónica 3 de los valores eficaces al cuadrado. Eso está en la teoría. Entonces, si yo calculo la tensión BL de T que queda en función de la bobina, y luego hago el cálculo del valor eficaz y lo igualo a 100, que es el valor, de acá podré despejar la bobina y calcular el valor que me están pidiendo. Eso, a grosso modo, se termina diciendo
ustedes traten de relacionar todo lo que dije para que puedan solucionar el problema. Bueno, bueno, parece que tenemos problemas con el programita, esperen un momento, no pasa de página. Sí. Voy a dejar de compartir un momento hasta que pueda recuperar ese programa. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Hay que practicar bastante estas historias porque es el ABC, digamos, para resolver circuitos poliarmónicos. Profesor, ¿ingeniero? Sí. Una pregunta, ¿alguna bibliografía de circuitos de esta característica para practicar? Está puesta en el aula virtual la bibliografía, eso lo dije al comienzo de la asignatura también. Todos los libros que dijimos al comienzo de la asignatura tienen esto. Esto es el ABC, digamos, no es nada raro. Esto es el ABC de cualquier libro de circuitos eléctricos. Repito, cualquier libro, el Boylestad, el Skilling, no sé, el Dorf, cualquiera que busquen de electrotecnia o de circuitos eléctricos va a tener este tema porque son temas absolutamente estándar, no es nada raro. Es el ABC. Bueno, el problema 4 es el problema que yo dejé planteado en la teoría. Si ustedes han visto la teoría, ese problema está en la teoría, incluso en la teoría está la respuesta de lo que pide de acá. Entonces, si en la teoría está la respuesta, bueno, ya tienen un hándicap con ese circuito, traten de ver si pueden llegar a ese resultado. Este circuito lo que plantea es que tenemos un generador poliarmónico que tiene esta forma, BDT, tiene una componente continua más dos armónicas, y nos pide la expresión de la corriente. Bueno, esto es muy sencillo. Si es un circuito RL, tendremos que calcular la corriente, y la corriente va a tener tres componentes, porque la tensión tiene tres componentes, va a tener la componente continua más la de la primera armónica más la de la segunda armónica. La única que cambia la impedancia es la bobina, porque para la continua es un corto, para la primera armónica tenemos una frecuencia de 1000, y en la otra armónica tenemos una frecuencia de 2000, con lo cual cambia la reactancia. O sea que no hay nada extraordinario. Graficar los espectros de amplitud y fase de la tensión y corriente. Bueno, tenemos la serie de Fourier de la tensión y la serie de Fourier de la corriente. Bueno, no es nada extraordinario graficar los espectros de amplitud y fase. Lo hemos visto en la teoría mucho. Es graficar los valores de C y de la fase de la serie de Fourier. O sea, tampoco es un problema. Luego dice, calcular los valores de la potencia aparente, activa, reactiva y de distorsión, justificando los resultados obtenidos, basándose en el análisis de espectro. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Lea la teoría de espectro de amplitud. ¿Entiende? Porque no, ese es el problema. Quieren hacer la práctica, pero la teoría no la saben. No puedo explicarle ahora el espectro de amplitud qué es, porque yo lo expliqué, y eso es necesario que lo sepan para el próximo tema, ¿no? Porque justamente ese espectro de amplitud va a tener un cambio notable en el próximo tema. Entonces, fíjense, el espectro de amplitud es la gráfica de unas barras que indican la amplitud de algo, ustedes vayan a ver qué es, y los ángulos que tiene cada armónica. O sea, cada armónica tiene una amplitud y tiene una fase. Entonces vamos graficando para todas las armónicas ese espectro de amplitud. Luego el tercer punto dice los valores de la potencia aparente, activa, reactiva y de distorsión. Bueno, eso también ya lo hemos visto en la clase pasada, sabemos muy bien que, recuerden que aquí partimos de IDT y de BDT, que la conocemos, ¿no es cierto? Ya hemos conocido la serie de Fourier de las BDT y DDT.
Sabemos que la potencia aparente es B eficaz por I eficaz. Entonces, podemos calcular de la I de T la I eficaz y de la B de T la B eficaz. Y ya tenemos la potencia aparente. Sabemos también que la potencia activa, P, según la teoría que vimos de cálculo, es la potencia del término de continua más la sumatoria, desde 1 hasta infinito, de el producto de Bn por In sobre 2, o sea, el producto de los valores eficaces, por el coseno de, y sigo acá, de los ángulos de fase. Pongamos acá, coseno de los ángulos de fase. ¿Qué fase? Entre la tensión y la corriente de las armónicas que sean de la misma frecuencia. Recuerdan lo que vimos en la clase pasada. La potencia reactiva se calcula de la misma manera, pero en este caso no tenemos componente continua porque la componente continua no da potencia reactiva. Entonces acá tendremos solamente la sumatoria de B eficaz por I eficaz, enésima y enésima, por el seno de phi o de teta. Eso sería la potencia reactiva. Si yo conozco la potencia S, la potencia P y la potencia Q, la de distorsión la puedo calcular fácilmente como la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado menos Q al cuadrado, como vimos en antes día. Así que, y ahí tenemos la potencia de distorsión. Bueno, con eso se calcula perfectamente lo que nos está pidiendo el problema. Bien vale hacerlo, digamos, para practicar. Y el último es similar a este, nada más que con un circuito un poquito más elaborado, no es un miserable circuito RL, sino un circuito un poquito más elaborado, donde fíjense el detalle, tenemos una fuente sinusoidal y una fuente de corriente continua. Y nos piden calcular la potencia media, es decir, la potencia activa en R1, es decir, acá, y las potencias activas, reactiva y aparente y de distorsión en la fuente de continua. Bueno, esto lo podemos asumir como un circuito poliarmónico. Se los dejo para ustedes, para que lo piensen, porque ya, bueno, no les voy a contar toda la historia. A ver cómo empalman la teoría esta de circuitos poliarmónicos con este circuito y qué obtienen. La potencia P en la resistencia R1, ya saben calcularla, y la potencia activa, reactiva y aparente de distorsión que en la fuente continua. Ese es el tema que van a tener que trabajar un poquito. No quiero decirles nada para ver si resuelven este problema, que es bien integrador, digamos. Ya este problema hay que afrontarlo cuando ya manejen bien todo el tema poliarmónico. Bueno, esto es todo, chicos, en cuanto a la práctica. Hoy no hay teoría para explicar porque no incluimos la teoría. El martes que viene publicamos la primera clase de circuitos no periódicos, resolución de circuitos no periódicos. Y bueno, vayan pensando, como les dije recién, que por ahí del 20 de noviembre va a ser el parcial, así que vayan preparando. Va a incluir todos los temas que vimos, es decir, resolución de circuitos con Laplace, resolución de circuitos con la serie de Fourier, o sea, circuito poliarmónico, y el tema que viene, que son los circuitos aperiódicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Han puesto, o sea, No, ninguno. sí, ¿Ingeniero? sí, 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 sí. Es el error. Porque ese es el error que hay que ponderar cuando yo trunco la serie. ¿Me entienden? A ver, no la tengo a la clase acá a mano, pero
digamos, en términos prácticos, para el parcial de ahora, eso no es tan importante, pues yo nunca voy a hacer que calculen eso ni que usen eso. Pero sí para el examen final, el concepto de error cuadrático medio lo traen desde la teoría de errores que han visto en física, y bueno, se aplica en la serie. Si mal no recuerdo, lo que se estaba explicando ahí era, si mal no recuerdo, porque no estoy en claro el momento ni el término que me está diciendo, pero ¿se acuerdan cuando yo les comentaba lo de la serie truncada? Al yo truncar la serie, quito términos, es decir, tomo una parte de todos los términos. Entonces, ahí empieza a aparecer un error que hay que ponderarlo. Pero bueno, lo podemos ver la clase que viene, si me muestra, me dice exactamente en qué clase está, en qué placa está, y yo lo vuelvo a explicar. Pero ahí estaba puesto en la teoría. Pero repito, para la práctica eso... ¿Cómo? Por eso, porque no le di la importancia. ¿Sabe por qué? Porque esa parte de la teoría, en realidad, ya debería estar dada en la cátedra de señales. ¿Entienden? Yo, en esta cátedra, lo que yo necesito es usar toda esa teoría de señales en la resolución de circuitos eléctricos. Pero como a veces no tenemos sincronismo, entonces prefiero a veces yo explicar lo que explican en señales de otra manera y explicarlo después a los circuitos eléctricos. Pero no me detengo demasiado, porque es como que me detenga a explicarles cómo se integra, ¿me entienden? No, o sea, se supone que ya lo saben. Entonces, por eso que esos temas los paso, simplemente los enuncio para después aplicarlos en la teoría de resolución de circuitos eléctricos. Esa es la razón. Había otro muchacho que quería pedir algo. Profe, disculpe, yo no llegué a ponerme la asistencia. Soy Santillán. Bueno, ya le pongo yo después. Sí, profesor, yo también. No llegué realmente. ¿Y por qué no han llegado? No sé, era Digamos, 35, pensaba que daba un poquito más de tiempo, me quedé un poquito más. son 10 minutos siempre, son 10 Claro, minutos siempre. me quedé un poquito más cuando usted estaba explicando, después entré y Bueno. ya no podía, disculpe. Bueno, listo, no hay problema, ya les pongo yo. ¿Alguna otra pregunta? Hoy es corta la clase porque no tenemos teoría para explicar, así que yo les sugiero, chicos, que le den una vuelta de tuerca a los prácticos de Fourier, a los tres. Traten de resolverlo los tres, traten de entenderlo los tres, y bueno, busquen bibliografía, como les digo, cualquiera de los libros que estaban puestos en el aula virtual, de los que yo les expliqué a comienzo del año, que me preguntaron varias veces, los libros están. Un libro universitario de electrotecnia o de circuitos eléctricos universitario, cualquiera lo tiene, así que es muy fácil de encontrar los temas estos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos vemos el próximo viernes ya con teoría nueva y con tema nuevo y con teoría nueva, y probablemente un práctico también nuevo. Buen fin de semana, chicos. Igualmente, Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana.